animado a hacer el curso de soldadura, puesto que me gusta mucho el trabajo manual, trabajar con el fuego y quiero dedicarme en un futuro a las estructuras metálicas. Vi que se iba a impartir el curso de soldadura y era algo que me interesaba cursar y demás para un futuro, tener un certificado, un puesto de trabajo a lo mejor. Me he dedicado siempre al tema de la limpieza y al final pues decidí ponerme a estudiar. Ya lo han oído, son viejos oficios y nuevas profesiones que despuntan y que ganan terreno en sectores emergentes como la economía azul, la verde, la digital y la circular. Hoy en el debate de la ONU en Canarias hablaremos de empleo, de sectores de producción con gran potencial en las islas. Sectores sostenibles en línea con lo que marca Europa y también que recibirán el impulso de los fondos europeos y para el que empresas internacionales ya se fijan en nuestras islas para desarrollarse. También hablaremos de la reforma laboral para reducir, entre otras cosas, la temporalidad de los contratos. Una temporalidad laboral, muy buenas noches, Andrea Sierra, que en Canarias es mayor que la media nacional y que afecta de forma muy especial, suele ser siempre, a jóvenes y a mujeres, ¿es así? Muy buenas noches, así es. Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de temporalidad en las contrataciones. Según la encuesta de población activa, en el último trimestre de 2021 la tasa en las islas fue del 31,5%, 6 puntos por encima de la media nacional, que se situó en algo más del 25%. Esto tiene además especial incidencia en las personas menores de 25 años, un sector de la población con una temporalidad laboral de más del 73% en Canarias, mientras que el porcentaje a nivel nacional es del 69%. Esta tendencia es precisamente lo que pretende cambiar la reforma laboral y que la estabilidad sea lo que se imponga en los nuevos contratos. Una tendencia que, como vemos, va a cambiar este año en Canarias. Sí, de hecho el impacto de la reforma laboral ya se nota en enero de este año, antes de que se aprobara en el Congreso. El porcentaje de contratos indefinidos en las islas fue del 19%, cuando lo habitual era que se encontrase en torno al 10% mensual. Muy bien, gracias Andrea por todos esos datos. La reforma laboral y el auge de las economías emergentes pueden representar una solución a este problema. Estas nuevas economías se nutren de nuevas profesiones, pero también de viejos oficios que se adaptan a las nuevas necesidades del mercado. El oficio de soldador empieza a ser también un oficio para mujeres y gana peso a pesar de la robotización en la economía azul. Pues me he animado a hacer el curso de soldadura, puesto que me gusta mucho el trabajo manual, trabajar con el fuego y quiero dedicarme en un futuro a las estructuras metálicas. Andrea se prepara para ser soldadora, un oficio en alza y hasta hace poco territorio masculino. Me he dedicado siempre al tema de la limpieza. En el sector de limpieza, reponedora, pero entonces quiero cambiar de ambiente, pues decidí ponerme a estudiar. Algo que me interesaba cursar y demás para un futuro, tener un certificado, un puesto de trabajo a lo mejor. Un oficio que no conoce el paro y que despunta ahora gracias al peso de las nuevas economías. Porque de aquí lo que intentamos es que salgan profesionales y muchos van al muelle, otros van a las centrales térmicas y otros están fuera. Tenemos alumnos por todas las islas y por medio mundo. Se trata de dar salida a los jóvenes canarios y que no tengan que salir a otros mercados a buscar trabajo. La juventud no sabe qué es trabajar en un puerto, se creen que es simplemente cargar mercancías, cuando no es así. En un barco, por ejemplo, se hacen pues muchísimas tareas. Los soldadores, los mecánicos, los electricistas, los moqueteros, los frigoristas, los climatizadores. Un potencial de crecimiento que ya está aquí y que gira en torno a las economías azul, verde, digital y circular. Bien, para hablar de empleo contamos esta noche con Elena Mañez, que es la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Muy buenas noches. Bienvenida, señora Mañez. Como estábamos escuchando, se pretende acabar con la temporalidad de los contratos, pero la pregunta es si usted cree que se van a crear más empleos aquí en Canarias. Bueno, estamos en un momento de oportunidades. Estamos con la llegada de los fondos europeos que se van a traducir
en distintas inversiones, en proyectos, en colaboración público-privada, proyectos tractores vinculados a aquellos nichos donde Canarias tiene oportunidades de crecer y por lo tanto tenemos una gran oportunidad para que se cree empleo y ahí también muy importante conectar las políticas activas de empleo con las políticas económicas para que nuestra gente desempleada esté formada y aproveche esas oportunidades. Parece, como veíamos antes que nos contaba nuestra compañera Andrea Sierra, comienza a descender la temporalidad en Canarias este comienzo de año. Es un buen dato. Sí, el dato era muy significativo, el impacto de la temporalidad en Canarias, especialmente duro en los jóvenes, que unido también a la mayor tasa de paro, vinculada también a esa temporalidad, va a ser uno de los grandes elementos que esta reforma laboral va a impactar en Canarias. El éxito del diálogo social, que a mí me gusta siempre ponerlo en valor, es quizás el primer elemento de esta reforma laboral que ha sido en consenso con sindicatos y patronales y después que aborda problemas estructurales de nuestro mercado laboral con especial impacto en Canarias, como es el de la temporalidad. ¿Podremos ver esa generación de empleo a medio plazo, más que a largo plazo? ¿Lo podremos ver pronto? Sí, ya hay proyectos en marcha en los que además colaboramos con los distintos sectores emergentes para ir generando esas oportunidades. Hablamos precisamente de los sectores emergentes. La pregunta que yo le haría es si estamos preparados nosotros, los canarios, para responder a ese tipo de trabajos que son cualificados, son oficios, pero son cualificados, hay que estar formado para poder hacerlo. Pues ese es el reto y en lo que estamos trabajando desde el Servicio Canario de Empleo. Trabajamos además de la mano con los distintos sectores, tanto mejorando la oferta formativa, pero también con proyectos singulares donde podamos dar respuesta a esas nuevas demandas que se están planteando. Pero como usted sabe, consejera, nosotros aquí en Canarias tenemos mucha brecha salarial, también tenemos muchos jóvenes que abandonan las escuelas antes de tiempo. ¿Qué podemos hacer para que no se marchen de nuestro territorio y tengan un lugar de trabajo donde poder desempeñar una vida y un futuro, un proyecto de vida? Bueno, ahí tenemos que actuar a dos niveles. Por una parte, tenemos una población joven, que es verdad que el 80% de los jóvenes desempleados solamente tienen estudios de primaria y la ESO. Ahí tenemos que trabajar y trabajamos aportando certificados de profesionalidad, especialmente en sectores generadores de empleo, pero también tenemos que atender a los jóvenes licenciados y licenciadas. Ahora mismo tenemos en marcha un proyecto de Innova, donde 800 jóvenes licenciados y licenciadas van a participar con formación y prácticas en empresas para aportar ese conocimiento de innovación y aportar también esa experiencia para transformar y apoyar a nuestro tejido empresarial en la transformación digital. Trabajar con los jóvenes con menor formación, pero también con el talento joven de nuestras universidades. Me consta que el Servicio Canario de Empleo está trabajando muy fuerte en la economía azul. ¿En qué programas están haciéndolo? Bueno, por un lado hemos ampliado toda la oferta formativa, casi duplicado todos aquellos cursos que tienen que ver con la economía azul. Y tenemos también algunos proyectos pioneros, novedosos, en este caso con FEMEPA y con FEMETE, a la hora de generar nuevas oportunidades de empleo en todo lo que tiene que ver con las actividades de la economía azul, en las que damos formación y un contrato en prácticas y hay un compromiso también de contratación del 50% de las personas que participan en esa formación. ¿Y cuáles serían las cifras del año pasado? ¿Cuál es la satisfacción que tienen después de que esos jóvenes se hayan formado y después se hayan comprometido en un 50% de esos contratos? No, este proyecto es nuevo, este proyecto empieza este año, aunque venimos colaborando pues, con todas las entidades, con todos los sectores, con distintos proyectos y son numerosas las actividades formativas que desarrollamos con los distintos sectores, en este caso con FEMEPA y con FEMETE, pero también con la Fundación Laboral de la Construcción. Hoy que se ponía la primera piedra del proyecto de Chira, pues tenemos un proyecto muy interesante para formar a 600 personas para que puedan optar, formarse las nuevas competencias que demanda el sector de la construcción para que tanto nuestras empresas sean competitivas y puedan participar de esos proyectos y que ese empleo se quede también en las personas desempleadas de Canarias. Un proyecto muy importante el de Chira Soria. ¿Tienen calculado qué cantidad de solicitud de empleo va a generar? No tengo el dato ahora de cuánto empleo se puede generar, pero sin duda no solamente el que genere directamente la obra de Chira, sino toda la actividad
que se va a generar en torno a ese proyecto y en el que tratamos permanentemente desde el Servicio Canario de Empleo de ir conectando, de detectar dónde están esos proyectos que puedan generar empleo y ir adaptando todo lo que es la formación a esa necesidad. Y ahí la colaboración con las patronales es clave porque son nuestro canal a la hora de hacernos llegar esas demandas y poder poner las políticas activas de empleo al servicio de las necesidades que tiene el tejido empresarial en estos momentos. Antes de dar comienzo al debate, me gustaría preguntarle si el Gobierno canario va a pedir la prórroga de los ERTE en el sector turístico, que lo solicitaban. Ahora mismo lo que tenemos que valorar es que los ERTE actuales de la reforma laboral mejoran las condiciones que había de la actual prórroga de los ERTE. La exoneración de los ERTE actuales era de un 80% y con el nuevo mecanismo que establece la reforma laboral llega a un 90%. Hay que analizar los distintos sectores, pero a priori, viendo la exoneración que tenía la última prórroga y la exoneración que establece la reforma laboral, pues a priori parece que puede ser interesante transitar hacia los nuevos ERTE que recoge la reforma laboral, que no solamente mejora las condiciones en el de fuerza mayor, sino que además mejora las condiciones en los ERTE ETOP, por primera vez con exoneraciones que antes no existían, y se crea también el mecanismo RED. Yo creo que tal y como está estructurado ahora mismo los ERTE de la reforma laboral, puede dar respuesta a cualquier vicisitud presente y futura que pueda vivir en su desarrollo económico una empresa. Entiendo que van a ver cómo funcionan ambos o los va a pedir de primera forma. Bueno, es que si pedir una prórroga de algo que puede ser más beneficioso lo que supone la reforma laboral, por eso digo, hay que valorar y experimentar el impacto en los sectores, porque a día de hoy la exoneración que recoge la vigente prórroga de ERTE es de un 80% y la exoneración que recoge el nuevo mecanismo es de un 90%. Yo creo que interesa, con ese dato, ir hacia el nuevo ERTE y no prorrogar uno que tiene una exoneración menor. Muy bien, señora Mañez, le vamos a invitar a que se quede con nosotros en nuestro debate sobre la potencialidad del empleo en Canarias. La propia ministra para la Transición Ecológica ha hablado de ese potencial en las islas. Canarias es el dorado de la eólica offshore. Los alisios benditos están en el radar de los desarrolladores de eólica offshore del mundo desde hace muchos años. Por tanto, el desafío es hacer eso bien, gestionar bien todo ese despliegue, evidentemente respetando las cuestiones ambientales, de biodiversidad marina, de corredores de aves, pero también la instalación, la evacuación y el aprovechamiento que esto representa desde el punto de vista de toda la cadena de valor, desde la innovación, el saber que detrás de eso hay empleo cualificado, enormemente interesante y producción de bienes de equipo. Y es verdad que es un ejemplo también desde el punto de vista de lo que hasta hace poco era esencialmente actividad de astillero. ¿Estamos preparados en Canarias para responder a las nuevas necesidades del mercado laboral? Es la pregunta que lanzamos ya a nuestro ágora de debate, en el que hoy nos acompañan María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas. Muy buenas noches. Hola, bienvenida. Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. José Luis García, presidente del Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y por videoconferencia hablaremos con el consejero delegado de IWASTE y presidente de la Fundación Canaria de Reciclaje, el primer eslabón en la cadena de la economía circular, la llamada economía circular, de la que hablaremos también esta noche, el señor Íñigo Núñez. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Bienvenido usted también. Y en nuestra mesa de opinión hoy contamos con dos periodistas, que son Flora Marimón, de La Provincia, del Diario de Las Palmas. Muy buenas noches. Buenas noches. Flora, bienvenida. Y Jorge Verastegui, del Diario de Avisos. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. María Salud, voy a comenzar por ti. La construcción se está transformando. El trabajo ahora es más especializado, se piden más requisitos. Ahora no todo el mundo vale para trabajar en la construcción. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué tipo de personal están solicitando?
A ver, el sector de la construcción, primero hay que decir que la visión de la persona que ha entendido que el sector de la construcción tiene que estar hoy presente aquí dentro de lo que es sectores emergentes me parece significativo, en la medida en que es un sector clave para la transformación que Europa con los fondos de recuperación y resiliencia pretende. Nosotros queremos liderar nuestra propia reconversión y en esa transformación los trabajadores tienen que acompañarnos. Ahora mismo hay una disfunción entre oferta y demanda. Antes la consejera aludía a un método, modelo que estamos adoptando en relación a acercar el mercado a la formación con el salto de Chira. Si en este momento no tuviéramos la oportunidad de formar en las distintas fases para ir incorporando trabajadores en los próximos 5 años en una inversión de 400 millones de euros, no tendríamos personal, al menos en Canarias, para poderlo llevar a cabo. Esto significa que sí estamos preparados para proceder al cambio, porque estamos empezando a hacerlo. Aunque lleguemos tarde, tenemos que empezar de una manera sistemática a incorporar al mercado a personas que estén recicladas y adaptadas a las nuevas tecnologías. ¿Crees que hay proyección, hay personal en Canarias suficiente para poder afrontar ese tipo de trabajo? A ver, en Canarias hay que decir que hay cuestiones que son cacofónicas, ¿no? O sea, nosotros tenemos 20.000 desempleados y sin embargo no podemos incorporar mano de obra. Hay solo 1.000 desempleados de 20.000 que tienen un certificado de profesionalidad cuando a través de la Fundación Laboral de la Construcción y del trabajo que estamos haciendo ímprobo, por otro lado, con el Servicio Canario de Empleo, nosotros en los últimos 5 años hemos formado a 24.000 personas. Significa que esas 24.000 personas se están incorporando al mercado y siguen habiendo 20.000 desempleados que no. Hay que averiguar qué es lo que está pasando ahí. Hay una disfunción importante y probablemente haya una patología social vinculada a ese desempleo y haya que motivar. ¿Cuál crees tú que puede hacer? A ver, está claro que probablemente está cronificado ese desempleo y lo que hay que hacer es averiguar cuál es el perfil de las personas que están queriendo llegar a un sector al que no llegan, qué está ocurriendo a su alrededor y darles la oportunidad. De hecho, nosotros con el Servicio Canario de Empleo hemos intentado, y lo estamos conformando, el intentar ver qué está ocurriendo, qué grado de cualificación, qué perfil formativo tienen esos desempleados para poder orientarlos hacia las necesidades del mercado. Por eso digo que estamos preparados para cambiar. Este es un sector que está tirando del empleo. Hay otro sector, que es el de la economía azul, que también lo está haciendo. Elba, en los datos que yo tengo aquí, 4.500 puestos de trabajo puede preparar el nuevo astillero de Asticán. O sea, va a demandar 4.500 puestos de trabajo. Es un número muy llamativo de personal, sobre todo teniendo en cuenta las cifras del paro que nosotros tenemos. ¿Cuál es la realidad de la situación en el puerto ahora mismo? Bueno, con respecto al sector de la economía azul, debemos entender que Canarias es la región de la Unión Europea que tiene mayor representatividad de las diferentes actividades que hay de la economía azul. Economía azul son los monitores que dan clases de surf como deporte marino, y economía azul es un soldador en Asticán. ¿Vale? Entonces, dentro de toda la amplitud del sector, hay un estudio de empleo que está muy bien hecho, en donde se ha indagado en cuáles son esas posibilidades de necesidades que puedan tener los diferentes sectores de la economía azul. Yo creo que es un gran referente que debemos seguir, sobre todo para centrar bien en qué formaciones necesitamos mayor fuerza. Pero sí es verdad que lo que sí hemos trabajado hasta ahora son las necesidades que hay transversales en el sector de la economía azul. Y por supuesto estas necesidades son siempre la digitalización de los procesos, que los chicos vengan con más capacidades en los sectores digitales, que los chicos vengan con un alto nivel de inglés, que vengan ya, muchas veces los empresarios tienen que hacer una cualificación extra de los jóvenes cuando llegan a las empresas porque les faltan certificaciones. Por ejemplo, el sector de la reparación naval es un sector que requiere muchísimas certificaciones internacionales, son sectores de altas cualificaciones. Entonces, yo lo que sí creo es que hay mucho potencial
pero el problema puede estar en la falta de vocación que tiene nuestra juventud o en la falta de entender qué posibilidades pueden encontrar en un sector tan bonito como el de la economía. O quizás el desconocimiento de que exista. Probablemente, pero tenemos que generar esa vocación desde la juventud, desde los inicios de la juventud, para que puedan averiguar cuál puede ser su futuro. Esperamos colaborar en pequeña medida o con un granito de arena de este programa que estamos haciendo hoy para que sepan los jóvenes que nos estén viendo que hay muchas posibilidades de trabajo, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo a lo largo de esta noche. José Luis García, su sector abarca todo lo que se levanta de un palmo del suelo, ¿no? Y va hasta más el allá. infinito y más allá. Yo estaba hablando con usted y estaba fascinada de las empresas que están interesadas en trabajar en Canarias y sobre todo porque ya algunas ya se han implantado. Hablamos de drones, por ejemplo, drones que transportan mercancías ¿de cuántas toneladas? Hasta 4 toneladas de peso máximo al despegue, pero hablamos también de ya drones hipersónicos capaces de despegar y llegar a Australia en solo 2 horas. Canarias tiene algo que no tiene nadie más. ¿Qué es lo que tenemos? Un clima extraordinario y un perfecto océano Atlántico para poder hacer todas las pruebas de estos aparatos. Hasta ahora yo creo que todos hemos oído hablar de sandbox, cajas de arena, y cómo estos aviones pues en Estados Unidos, en Mojave, pues se prueban, se experimentan y todo. Bueno, pues Canarias tiene todo esto. Y en esta parte del mundo prácticamente no hay un sitio adecuado, con una climatología adecuada y unas infraestructuras que tampoco son muy grandes para poder probarlos. Pero José Luis, yo para hacerme una idea y todos nuestros espectadores, ¿podremos ver aquí en Canarias drones que nos transporten? Imagínese, queremos ir a tomarnos una tapa a Tejeda y nos transporten desde el puerto hasta a Tejeda, ¿o serían aviones no tripulados, por ejemplo? Son no tripulados y lo vieron y lo probaron en un cachito de Canarias, en Madrid en este caso, gracias a Proesca, donde un stand que se convirtió en el más visitado de la Tierra. Incluso además, los reyes pasaron por allí, ¿no? Incluso los reyes pasaron por allí, que le dieron, lógicamente, una importancia de vida. Su Majestad el Rey se entretuvo mucho en lo que estaba viendo. Bueno, usted está hablando de proyectos que parecen de ciencia ficción, pero son una realidad evidente. Sí, totalmente. ¿Cómo formar a los jóvenes para que puedan hacerlo? Eso es el gran reto. Efectivamente, las técnicas aeronáuticas y aeroespaciales en Canarias, lógicamente, hay que empezar a montar todo ello si vamos a traerlo. Mientras tanto, hay que importar, lógicamente, por lo menos formadores que quieran hacerlo, porque esto está explotando en todo el mundo al mismo tiempo, ¿eh? No es que sea tal. Y los primeros que se fijaron en la idoneidad de Canarias para las tecnologías aeronáuticas y aeroespaciales fueron hace casi 60 años los de la NASA. ¿Qué pasaron por aquí? No solo pasaron, sino que dejaron lo que dejaron en Maspalomas, ¿no? Y luego, pues lógicamente, técnicas aeroespaciales, el IAC, un referente en todo el mundo. Y el INTA. Bien, José Luis, también le quería preguntar por los viajes gravitatorios. Es que suena un poco... pero Vamos a ver. ¿En qué consiste y si se van a implantar en poco tiempo o están trabajando? Tiene un nexo de conexión extraordinario con el turismo. Lo habremos visto en las naves, concretamente, que ya están lanzando Elon Musk, turismo aeroespacial, Richard Branson, etcétera, ¿no? Bueno, pues le puedo decir que hay empresa española que es prácticamente significativa en este tema, cuyas pruebas se las han tenido que ir a hacer a Dubái y que estuvimos charlando con ellos también en Expodrónica con el objeto de venirse aquí en una cápsula, levantar gente, ¿vale? Y llevarlos a 40 kilómetros de altura, disfrutar de esas vistas. Y tiene todo el sentido del mundo que puedan venir aquí. Pero también aviones con vuelos parabólicos que sirven para llevar turistas a probar la ingravidez, para hacer pruebas de todo tipo o incluso para que en la tripa del avión pueda llevar un lanzador y lance nanosatélites y microsatélites. Yo entiendo que en Canarias, supongo que por las buenas condiciones meteorológicas, por eso elegirían un lugar como esto. Con esta última empresa, que se llama Zero G Lounge, el clúster firmó un acuerdo de intenciones y ya están hablando con Indra y Enaire para ver la posibilidad de despegar desde Canarias y sobre el Atlántico lanzar los satélites. ¿Y China? ¿Está interesada en Canarias también?
ya vinieron en enero del año pasado y la verdad es que fue, vamos, recuerdo perfectamente esa reunión con el viceconsejero de Presidencia, en el cual le dijeron, mire, yo tengo el mandato de China de ver dónde fabricar en Europa. Así de simple, esto es tal cual se lo estoy contando. ¿Cuánto volumen de trabajo se podría generar? Pues claro, porque estamos hablando de proyectos súper innovadores. Mira, ellos no lo dijeron, evidentemente, pero sí te puedo decir que en una conferencia, no recuerdo muy bien si fue en noviembre, el presidente de Hispasat, Jordi Hereu, habló de que el sector en general puede crear en España alrededor de 650.000 empleos. ¿Y si vamos a por el 1% desde Canarias? No estaría nada mal. ¿No? Vamos a continuar con Íñigo Núñez. El reciclaje y la economía circular van de la mano, como usted bien sabe, y es una pieza clave del modelo de desarrollo sostenible. También es generador de empleo. ¿No es así, Íñigo? Así es. Y en Canarias, que es un territorio ultraperiférico, tenemos una oportunidad única si somos capaces de resolver el conflicto del coste del transporte interinsular. Porque para montar una industria en Canarias que necesita una economía de escala que coja toda la región, fuera de las dos islas, vamos a llamar mayores, es más barato enviar los residuos, que nosotros los llamamos recursos, a gestionar a península, que moverlo entre las islas. Y es uno de los retos con los que estamos trabajando con los distintos gobiernos para ver si logramos de alguna manera que se puedan implantar todo tipo de industrias en Canarias y en cualquiera de las islas, ¿no? Que es el reto de la economía circular que tiene que ser para todas las islas. Un reto importante, Íñigo, porque como usted acaba de decir, la subida de los combustibles cada vez siempre sigue en alza, nunca desciende. Eso está repercutiendo en cada uno de nuestros pasos, en cada uno de los pasos que hacemos en la economía, desde la familia hasta las empresas. Todo se está multiplicando, el precio de todo. Así es. Lo que pasa es que en este caso el coste del transporte nos afecta a todos por igual. Aquí es que como somos una zona eminentemente importadora, los barcos vienen con mercancía llenos, pero regresan, suben a península vacíos. Entonces es más barato enviar a montar industria en península que hacerlo en Canarias. Y eso puede dificultar, junto a que se necesitan economías de escala, porque el volumen que se necesita para montar una industria de reciclaje, que es una industria de volumen, es cantidad, pues dificulta que muchas iniciativas se puedan poner en marcha. Pero insisto que con las diferentes administraciones se está trabajando para encontrar una solución. Porque además Canarias es el ejemplo claro de que si aquí logramos gestionar los mal llamados residuos, los recursos, podemos ser un modelo para exportar en cualquier sitio, porque la dificultad está en gestionar y montar industria en territorios aislados ultraperiféricos. Si lo logramos aquí, y se está haciendo porque hay muchas iniciativas con gente muy buena y muy inteligente, seremos un modelo a copiar en Europa y el resto del mundo. Mire, Íñigo, a veces solemos escuchar en conversaciones privadas que en los canarios reciclamos poco, que se recicla poco en Canarias. Usted tiene mismo un ejemplo de una fábrica en Arico que es puntera a nivel europeo de reciclaje de electrodomésticos. ¿Se recicla en Canarias? Sí, claro que se recicla. Hay un estudio que dice que la franja donde hay más dificultad en reciclaje está entre los 34 y los 54 años, ¿no? La gente joven, los críos, están ya muy acostumbrados en los centros educativos a hablar de reciclaje, y la gente que tiene más edad, pues podríamos decir que la cultura venía de ahí. En cualquier caso, es un trabajo constante que hay que hacer de las administraciones públicas, la empresa privada, los medios de comunicación y desde luego los centros educativos, para informar a la gente que es necesario, porque con el cambio de modelo de economía lineal a circular ya no hay residuo, hay recurso, y esto implica una manera totalmente diferente de pensar. Y esto va a generar mucho empleo desde el punto de vista de ecodiseño, desde el punto de vista de iniciativas de gente que va a utilizar esos residuos para generar nuevos productos, pero luego también hay una parte muy interesante, que es que la manera de pensar de cualquier empresa o iniciativa, sea la administración pública o sea la administración privada, tiene que girar hacia la recirculación de los materiales. Por eso, toda esa adaptación de manera de pensar de todos, inclusive periodistas, operarios, ingenieros, va a marcar la diferencia, y ahí es un gran esfuerzo donde se tiene que hacer desde los planes de educación y también de formación. Yo creo que usted mejor que nadie nos puede explicar brevemente en qué consiste la economía circular.
Pues es muy sencillo. El modelo de economía lineal era: yo horado los recursos naturales, fabrico, vendo, y lo que pase con eso da igual, porque yo voy horadando los recursos naturales, ya sea agua, ya sea minerales. El modelo de economía circular, lo que se trata es de ese aparato o ese producto, cuando deviene en residuo o cae en desuso, que se pueda desmontar, hacer una minería inversa y volver a meter esos materiales otra vez en el proceso productivo. Y nos quitamos varios problemas. Uno, no estamos horadando los recursos naturales. Dos, no estamos vertiendo, que sea enterrar, incinerar o cualquier otro proceso. Y básicamente no estamos malgastando los recursos. Y luego tiene una ventaja económica, y es que van a cambiar los modelos de compra, y seguramente iremos en un futuro a modelos de pago por uso y alquiler. Y se va a generar economía porque una de las partes interesantes, que hay una famosa ley de Pareto, que es el 80-20, que básicamente dice que el 20% de algo consume el 80% de algo. En otras palabras, el 20% de la población consume el 80% de los recursos. Si queremos que el resto de la población tenga acceso a bienes y servicios parecidos, el único camino es el de la economía circular. Está claro que tendremos que aprender a reciclar de forma obligatoria. Flora, Jorge, ¿cómo ven? ¿Creen que son realistas las posiciones que hemos presentado en el día de hoy? ¿Son un sueño? A mí me parece que son fantásticas, que vamos a decir en contra de eso. Lo que yo entiendo que no son tan novedosas, o sea, yo oigo hablar de la economía circular, del reciclaje, de la economía azul desde hace en Canarias, y sobre todo de la implantación de las energías renovables, fotovoltaica, eólica. ¿Cuánto tiempo hace, Naira? Mucho tiempo, pero parece que lo estamos oyendo ahora más que nunca, es decir, que está siendo más palpable ahora que nunca. Pero por los fondos europeos, ¿quieres decir? Porque Europa también obliga a hacerlo, Jorge. Hombre, porque hay dinero y porque esos fondos están fiscalizados y se tienen que utilizar para eso, ¿no? Yo me acabo de acordar de la estrategia RIS3, que la consejera habló en el Parlamento, ¿no? Que se puso en marcha en 2014, fue por ahí, no me acuerdo, y que se hizo una auditoría y aquello no se utilizó para nada. La auditoría era espantoso, los resultados, ¿no? Y por primera vez da la sensación de que los poderes públicos, el gobierno que está ahora y también la oposición, yo creo que se empiezan a creer que esto es posible. Yo creo que hemos vivido un poco en un ecosistema de mediocridad permanente durante un montón de tiempo, y ahora pues se están dando pasos, poniendo dinero. Hoy estaba viendo en los avances del plan de recuperación y transformación, hay 559 millones a fecha de enero de euros comprometidos ya para acciones concretas. Hombre, eso tiene que tener un efecto tractor en la economía, ¿no? Hombre, vamos a ver, que lleguen los fondos europeos y que se diga que van a cambiar la economía y va a haber más recursos, me parece muy bien, pero yo solo digo que también, por ejemplo, el viceconsejero de Hacienda, Román Rodríguez, dice que no se esperen el maná con estos fondos, porque en realidad pues son unos fondos para 6 años. Pero en cualquier caso es importante. A mí lo que me preocupa realmente es la gestión que se van a hacer de esos fondos, porque si llevamos tantos años hablando de economía circular, tantos años, que estoy hablando de 15 años, y con el tenemos en vez de hacemos, tenemos que hacer. Ha habido recursos para potenciar esa economía circular, para potenciar esa economía azul, para las placas fotovoltaicas, ha habido de todo. ¿Qué ha pasado? Se ha gestionado mal, trabas burocráticas, se han empantanado muchos proyectos, y en políticas de empleo, que todavía estemos dando formación a jóvenes en estos temas cuando ya deberían estar formados, pues también me parece que ahí se ha suspendido, me parece. ¿Ustedes lo ven más cerca? ¿Hemos cambiado en estos últimos 15 años? ¿Hemos avanzado? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el sector portuario en concreto, cuando la gran crisis del turismo no solo no destruyó empleo, sino que lo generó, ¿vale? Cuando realmente nuestra principal economía no terminaba de generar más empleo. Yo creo que, en el caso nuestro, no considero que el sector de la economía azul sea un sector emergente. Hay sectores emergentes dentro de la economía azul, pero también hay sectores muy maduros como el de la reparación naval, que se ha hecho toda la vida. Sectores emergentes como puede ser lo que nos venga ahora, como decía la ministra, en el sector de las renovables marinas, que aquí pueden venir muchas empresas a llegar a asociacionismo con empresas canarias, a traer innovación, a traer nuevas tecnologías que están, pues que a lo mejor todavía ni conocemos.
realmente, y sectores como el de la desalación, fundamentales. Un sector más en la economía azul. Sin la desalación no hubiésemos tenido el desarrollo turístico ni social que hemos tenido en Canarias. No creo que se pueda decir que se está oyendo lo que comentas. Por lo menos en mi sector no me veo yo reflejada. Pero vamos a ver, cuando hablamos de economía azul, yo no, reparaciones navales, el puerto, todo eso, pues yo entiendo que eso ya es un sector consolidado. Pero yo me refiero a que hemos hablado muchos años de que hay nuevas posibilidades dentro de la economía azul. Muchos años se ha ido hablando y no se está haciendo porque quizás no ha habido una buena gestión, o no ha habido interés, o no se ha sabido, ha habido trámites, no lo sé. ¿Ustedes? A ver, Flora, yo entiendo lo que estás diciendo. O sea, al final, si es verdad que han habido recursos y no se han gastado, es evidente que la gestión, la planificación es una asignatura pendiente, pero lo que no había pasado antes era una pandemia. También. ¿Qué ocurre con eso? Que ha cambiado y ha revolucionado la mentalidad de las propias administraciones públicas. La Unión Europea por primera vez se plantea la cooperación público-privada como la única posibilidad de que las cosas se hagan. La conciliación entre el mundo de la empresa, los trabajadores y la administración pública en sinergia es lo único que puede conseguir. Es verdad que van a venir fondos y es verdad que vamos a tener problemas para poderlos gestionar, porque hay mucha burocracia, hay unas leyes y pues que obstaculizan el que las cosas se puedan hacer cuando uno quiere. Pero respecto al, por ejemplo, al sector que yo represento, la transformación va a ser brutal. Nosotros ya estamos, de hecho, el otro día lo presentamos en un proceso de transformación digital del sector de la mano de la Consejería de Empleo, y hay empresas canarias que han robotizado la construcción, que vamos a poder, no se trata de hacer un iglú, no es una 3D, es una 3D robotizada que va a ser capaz de hacer paredes, de edificar. ¿Qué va a pasar? Pues que la mano de obra tiene que transformarse. Entonces, lo que sí que hay es una oportunidad de oro. Lo que sí tiene que haber es una ilusión y unas ganas de hacer las cosas y de trabajar. Nosotros la tenemos. Y por primera vez vemos que nos escuchan. O sea, por primera vez las administraciones públicas se han asustado y han entendido que hay que canalizar los fondos para transformar nuestra sociedad. Canarias, lo estamos diciendo, es un laboratorio experimental de todo y podemos transformar la sociedad. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir empujando a la administración y también asumiendo responsabilidades. Consejera, por parte de la administración que ahora colaboran de la mano, más de la mano que antes de la pandemia. Sí. Bueno, primero es evidente que se lleva tiempo hablando en Canarias de determinados sectores, pero porque son donde podemos generar nueva actividad económica. Canarias puede generar economía, aparte del turismo, que va a seguir siendo nuestro motor y que además también va a generar innovación a raíz de todo lo que está pasando, puede traccionar, ¿no? Cuando incorpora la sostenibilidad, cuando incorpora la digitalización, va a traccionar. Pero hemos visto sector aeronáutico, economía azul, la construcción, sector audiovisual, son los sectores en los que Canarias tiene posibilidades de crecer. ¿Qué pasa? Que ahora, como decía Salud Gil, la pandemia ha acelerado los cambios. Eso es lo que ha pasado. Íbamos a un ritmo, por ejemplo la digitalización, íbamos a un ritmo y de repente todo ha cambiado y nos hemos puesto las pilas. Y lo que estamos haciendo es buscando nuevas fórmulas de colaboración público-privada, como hemos hecho en la gestión de los 1.144 millones, un claro ejemplo de esa colaboración para superar trabas administrativas. Estamos trabajando, aquí somos todos colaboradores necesarios, la parte que representan quienes están aquí y la parte de administración que represento yo, colaboramos a la hora de aprovechar esas oportunidades. Sector de la construcción, con un proyecto para digitalizar al sector de la construcción que no se había hecho, con el sector de la economía azul, detectando esas oportunidades de empleo, con la estrategia que acabamos de aprobar de economía azul. Sector aeronáutico, pues Proesca, otro instrumento que tenemos a la hora de mostrar, atraer inversiones y mostrar también lo que Canarias tiene para exportar. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar los cambios, que vengan recursos, y ese es el gran reto, gestionar esos recursos y que se conviertan en oportunidades. La pregunta es, ¿seremos capaces de gestionar esos recursos? ¿Tendremos ese personal necesario, esa digitalización
que llama Se han gestionado 1.144 millones en un tiempo récord, que quién iba a pensar. Y sobre todo avanzar hacia ese modelo sostenible. Bueno, pues yo creo que hay un ejemplo, se ha podido hacer, se han gestionado ¿cuándo? Se han gestionado, no, 1.184, no, 1.200 más los 87. ¿Se hizo? Sí. Por lo tanto, es posible gestionarlo. ¿Que se abren retos? Lo sabemos, somos conscientes de las dificultades, pero lo importante, yo creo que son las alianzas estratégicas que estamos cerrando ahora mismo. El sector privado, la iniciativa privada y la parte pública, a la hora de que somos conscientes ambos de que no se pueden desaprovechar las oportunidades, y ahí yo creo que reside la clave del éxito que yo confío que juntos podamos alcanzar. Una pregunta que lanzo, ¿es oportuna en este momento la reforma laboral para cambiar toda esta situación? Hombre, la reforma laboral yo creo que es oportuna porque da calidad en el empleo, ¿no? Y dar calidad en el empleo yo creo que también es mejorar la productividad, ¿no? Trabajadores en situaciones más estables, son trabajadores mejor formados, ¿no? Son trabajadores que no están pendientes permanentemente de si les renuevan o no les renuevan, son trabajadores más motivados, y yo creo que los sectores de la nueva economía van en esa dirección y no van en la dirección de gente a la que la despides un viernes y la contratas un lunes, ¿no? Con el proyecto vital que esa gente puede tener, ¿no? Flora. Yo siento ser un poco quisquillosa. No, nos encantan todos los puntos de opinión. Pero vamos a ver, es que están hablando de la reforma laboral como que va a acabar con la temporalidad y nada más lejos que eso, a mi juicio. Vamos a ver. No va a acabar, pero bueno, digamos... aquí la consejera dijo antes que iba a corregir la temporada. Ya tenemos un primer dato, es decir, desde la puesta dato en lo dieron marcha, los sindicatos no, todavía. ese dato lo tenemos Bueno, ahí contrastado en el dato que dimos en el mes de enero del dato de paro antes de que se registrado. aprobara. Pero ya estaba en vigor porque era un Real Decreto Ley, entonces necesariamente se va a corregir la temporalidad, y yo creo que además cualquier mecanismo, y si no se corrigiera suficientemente, tendremos que buscar fórmulas para seguir corrigiéndolo, porque el dato que dábamos antes de la temporalidad de los jóvenes, más de un 70%, cuando hay personas que han llegado a tener 200 contratos en un año. Si es que si miramos los datos de cuántos contratos hay de menos de 30 días, así es imposible un proyecto de vida, así es imposible, se pone en riesgo también pues hasta la propia salud del trabajador o trabajadora. Sabemos la importancia que es la formación en prevención de riesgos laborales, que eso es un aprendizaje que se desarrolla también en el puesto de trabajo, que a la hora de mejorar la productividad de los trabajadores, si tú no tienes esa perspectiva de estabilidad, ¿cómo te vas a formar? ¿Cómo vas a mejorar? Y eso al final repercute en peor productividad, malo para las empresas también, y con estas medidas yo estoy convencida que se va a reducir estas cifras, que además en Canarias es verdad que por nuestra estructura productiva, aquí tampoco tenemos que lanzarnos piedras ni culpabilizarnos, es nuestra estructura productiva, pero que va a ser un acicate importante para que se corrija la temporalidad, estoy convencida. ¿Qué me dicen de las indemnizaciones por despido? Eso no se ha tratado. Aquí la reforma laboral, mira, lo más importante para mí, y lo dije hace poco en el Pleno y lo digo siempre, es que esta reforma laboral se ha hecho desde el diálogo social. Para mí es fundamental el diálogo social. Teníamos que buscar, porque haberlo hecho sin acuerdo de alguna de las partes, yo creo que hubiera sido un mal mensaje para Europa, para el país y para los objetivos que perseguimos gobiernos, sindicatos y patronales. Por lo tanto, que se haya logrado un acuerdo, que quedan cosas por negociar, quedan cosas por negociar, que es legítima que no haya acuerdo y que es legítimo lo que defienden las patronales y lo que defienden los sindicatos, pero donde hemos acordado, porque nos estábamos jugando los fondos de Europa si no se llevaba a cabo esta reforma, donde se ha acordado ha sido posible gracias al diálogo social, que en esta crisis ha sido protagonista y para mí ha sido el gran referente a la hora de responder a los retos que teníamos que afrontar en esta crisis. El papel de sindicatos y patronales ha sido determinante. Bueno, vamos a seguir con otro tema porque la agenda digital abre esperanzas para la economía y para una juventud más inclusiva, aunque no está exenta de riesgos y que su efecto represente lo contrario, la brecha digital, por un lado, y su uso indebido de las nuevas tecnologías, pues puede convertir este sector que es más perjudicial, puede ser más perjudicial que positivo.
Raquel Falcón, muy buenas noches. Para ponernos un poco en contexto, ¿cuántas personas en el mundo viven de ser influencer y si es realmente una profesión en alza? Si te dijese, Naira, que existen 50 millones de personas en el mundo que son creadores de contenidos en Internet, ¿me creerías? Eso sí, tan solo 2 millones se consideran profesionales. Un negocio que mueve billones al año, con B. En nuestro país esa cifra se reduce a 7.500 personas y de ellas, ojo, porque aproximadamente 700 tienen más de 1 millón de seguidores. Instagram es su herramienta favorita del mercado. Primero monetizan sus vídeos, luego trabajan con anunciantes y finalmente muchos de ellos terminan siendo en sí una marca. Y atención, porque sus seguidores se concentran entre los 16 y los 24 años. Al menos un 74% de los jóvenes en esa franja de edad confiesan seguir al menos a un influencer. Nosotros nos hemos preguntado qué mueve este mercado en nuestras islas, en el archipiélago, y esto es lo que nos hemos encontrado. Es la profesión estrella a la que muchos niños quieren dedicarse cuando sean mayores. Ser influencer está de moda. El reclamo, sin lugar a dudas, las cifras que manejan. Cantidades como 3.000 o 4.000 euros por 15 segundos por una publicación en una story que dura 24 horas nada más. Hemos hablado con 2 influencers canarias, crean contenido y sus posts llegan a miles de seguidores. Que todo el mundo que tenga una marca, que tenga una empresa, del tipo que sea, apuesta por este tipo de medios. Pero, ¿cualquiera puede ser influencer? Para encontrar respuesta vamos al encuentro de Nino Cervera, profesor de educación secundaria, creador y asesor de contenidos. Pero creo que la clave es qué quieres aportar tú al mundo, qué huella vas a dejar, por qué la gente debería seguirte. Claro, porque tienes que ser creadora y hacer todos los días cosas distintas para que tus seguidores no te abandonen. Si ahora somos millones de influencers, entonces tienes que destacar en algo. Influencer, es que vivimos en la era de la inmediatez o la inmediotez, si me lo permite. Nos venden en las redes sociales, en el cine, en las películas, que todo pasa en media hora y ven el éxito de la gente que se dedica a ser influencer y creen que eso es de un día para otro. En los últimos 2 años, la inversión en marketing de influencers se ha disparado más de un 700% y la tendencia sigue al alza. No es una profesión fácil, es una profesión bastante dura y es una profesión en la que estás muy expuesto. Más vale, como digo yo, tener menos colaboraciones, tener menos posts, pero aquello que hagas, que lo hagas realmente con calidad. Algunos de ellos son verdaderos creadores de opiniones. La influencia, sobre todo en la franja de edad, por debajo de los 25 años, es evidente. Ser influencer es tú tener un altavoz donde vas a llegar a muchas personas. Usa ese altavoz bien. Los beneficios de este negocio a nivel mundial mueve billones, con B. ¿Estamos ante algo que viene a quedarse o se romperá en algún momento la burbuja de los influencers? Bueno, después de escuchar este reportaje que ha hecho nuestra compañera Raquel Falcón, vemos que no todo el mundo puede ser influencer, es un trabajo que requiere un 24/7, no es tan fácil como se pinta, da mucho trabajo. Principalmente son los jóvenes, sus seguidores. Y vamos a hablar de los jóvenes, de cuáles son sus inquietudes, de cuáles son sus carencias, qué es lo que les preocupa a los jóvenes, con la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, con Laura Fuentes. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Según lo que hemos escuchado, Laura, ¿hay futuro para los jóvenes en Canarias? Creo que hay futuro, pero sobre todo lo que tiene que haber es esperanza. Creo que nos toca a todas las que hemos estado hoy aquí representadas y a muchas más, ¿no? A las instituciones públicas, a las empresas, a las universidades, nos toca a la sociedad en sí darle ese toque, ¿no?, que necesita la juventud, que hasta ahora en muchos casos ha estado abandonada, ¿no? Hemos visto cómo durante la anterior crisis y durante esta hemos tenido mucha parte de la juventud que salir fuera a buscar trabajo y cuando no, pues nos hemos quedado aquí con trabajos temporales y precarios y no hemos conocido pues el poder hacer nuestro proyecto vital, nuestro proyecto de vida y tomar nuestras propias decisiones, como puede ser emanciparse, ¿no?, o tener una vida y un trabajo y un sueldo digno. A partir de ahora creo que lo que nos toca a todas, ¿no?, es tener esa responsabilidad y dotar a la gente joven de esa autonomía, de esa garantía de un futuro digno para que se queden en Canarias, diversificar la economía y que no solo pues seamos base del turismo, sino seamos base de todo tipo de ciencia, de investigación y de economía. Como los temas que hemos sacado en la noche de hoy en este debate de la ONU en Canarias. Laura, ¿qué sectores serían los que los jóvenes pueden optar para tener un trabajo?
Yo creo que la innovación y la investigación son centrales, ¿no? Necesitamos una mayor inversión, creo que se está apostando por ello, pero veníamos de una deuda histórica prácticamente en la investigación y en la innovación dentro de nuestras universidades y también dentro de lo privado. ¿Por qué? Porque sinceramente hay muchísima gente, ¿no?, que ha llevado, ¿no?, toda su vida estudiado, que ha conseguido certificación, que tenemos una formación muy amplia, ¿no? La gente joven nos hemos formado mucho más que a lo mejor nuestras madres o nuestros padres o nuestros abuelos. En cambio, seguimos trabajando muchas veces pues como camareras o trabajando solo en verano, ¿no? Y no solo eso, sino que además está provocando una fuga de los trabajadores fuera de aquí. Exactamente, al final se van a Alemania o a otros países a trabajar en vez de desarrollar nuestra propia economía, ¿no? Yo creo que esa diversificación económica que tanto hace falta en Canarias, lo que necesita es que nuestra propia gente se quede aquí invirtiendo en pues esas otras formas de reciclaje, de gestionar los residuos, de gestionar, por ejemplo, los emisarios, todo, por ejemplo, el aspecto marino, ¿no?, que esto no está investigado suficientemente en Canarias, toda la parte vulcanológica, ¿no?, que hemos visto estos últimos meses en La Palma, cómo toda esa investigación revertiría además en nuestra sociedad con contratos dignos, con menor temporalidad y dotándonos de conocimiento y de armas, ¿no?, para el futuro. Este año es el Año Europeo de la Juventud. La Unión Europea quiere fomentar el empoderamiento de los jóvenes que se han visto muy afectados por esta pandemia. 2 años de dura pandemia les han cogido 2 crisis por medio, poco trabajo, como lo veíamos, mucha temporalidad para los jóvenes y además a todo eso también se suma el tema de la salud mental, porque le preocupa a la Unión Europea la salud mental de nuestros jóvenes que se están viendo muy afectados. De hecho, ustedes lo saben de primera mano. Por supuesto, hemos sacado un proyecto recientemente desde la Dirección General de Juventud y desde aquí creo que tanto salud mental, ¿no?, como salud pública de todos los gobiernos, de todas las instituciones, además insulares y también municipales, vamos a tener que hacer un esfuerzo porque la pandemia, las crisis, las frustraciones, las experiencias incluso no vividas o precisamente las vividas han generado en la gente joven una situación dramática, ¿no? Hay más que nunca autolesiones, hay más que nunca suicidios. Es un tema del que parece incómodo hablar, pero resulta que nosotras, por lo menos en nuestro trabajo, nos lo encontramos día sí día también y por ejemplo en este proyecto de salud mental, de atención psicológica, ¿no?, personalizada y completamente gratuita para la gente joven, nos hemos visto completamente desbordadas, ¿no? Desde la inicial, ¿no?, que pensábamos tratar a jóvenes, pues obviamente se nos ha casi triplicado la petición de asistencia, así que es más necesario que nunca. ¿Cuántas personas acudieron hacia ustedes? En una semana 105 personas, solamente en Tenerife. Entonces era un proyecto piloto que pensábamos hacer pues de una forma, ¿no?, escalonada para ir creciendo y completamente desbordados, así que creo que las pruebas están ahí, ¿no? Se necesita esa atención psicológica, mejorar los ratios, que esa burocracia no impida a la gente joven poder acceder a una persona, a un profesional de la psicología y que además si puede ser, pues sea de forma gratuita porque no todas las familias pueden permitirse esa atención. Pero ustedes lo están haciendo desde un departamento muy concreto como es la juventud. Quizás deberíamos reforzar más la sanidad para que tengan una atención más cercana y más directa. Totalmente, además desde la pública, ¿no? Yo creo que la Dirección General de Juventud, en muchos casos, ¿no?, las competencias que nosotros tenemos son complementarias, tanto lo pueden ser en el empleo como en la sanidad, así que realmente lo que toca es invertir en nuestra sanidad pública para que esos ratios de profesionales psicológicos, que además muchos son personas jóvenes que están accediendo ahora a un empleo y que tratan a la gente joven desde el tú a tú, ¿no? Creo que eso también es importante. Muchísimas gracias, Laura. Un tema muy inquietante del que vamos a intentar trabajar en alguno de nuestros debates de la ONU en Canarias. Contaremos contigo seguramente para ello, para dar a conocer la voz de los jóvenes que están sin empleo, que se encuentran deprimidos y que necesitan tener esperanzas y alternativas. Espero que esta noche por lo menos hayamos conseguido dar un poco de luz con los distintos tipos de profesiones que se están solicitando en estos momentos, profesiones tradicionales y también profesiones nuevas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una noche más en este debate de la ONU. Nosotros volvemos la semana que viene.